Muy buenos días, estimados alumnos. Gracias por conectarse. Un saludo para todos los que van a conectar después a través de YouTube, las redes sociales. Compartan este video, suscríbanse, activen la campanita para apoyar este canal. No se crean. Entonces, bueno, vamos a hablar de magnetismo. La clase pasada fue nuestra primera clase de magnetismo. Hablamos un poco de la fenomenología. Nos gustaría saber cuál es la fuente del campo magnético, cómo generar un campo magnético, saber si está relacionado con el campo eléctrico. Un spoiler, sí, sí está relacionado. Eh, y queremos saber cómo se comportan las partículas cargadas en presencia de un campo magnético. Entonces, el concepto de magnetismo ya lo hemos visto, está desde hace muchos años, personas lo propusieron. La principal característica es que los imanes, los materiales magnéticos, los materiales que al parecer son una fuente del campo magnético, siempre presentan dos polos, un polo norte y un polo sur. Esto fue llamado a partir de la evidencia de que los magnetos se alinean con el norte de la Tierra. Entonces, varios experimentos, como el experimento que hizo Pierre Maricourt, no sé cómo se pronuncia, se dio cuenta que los polos opuestos se atraen. Entonces, si un imán, como el imán de una brújula, se alinea hacia el norte, apunta hacia el norte, eso quiere decir que el polo sur del imán es el que está apuntando al norte geográfico. Entonces están volteados, uno corresponde al otro. Norte geográfico atrae a los polos sur de los imanes. O se puede pensar también como que el polo norte geográfico es el polo sur magnético. Depende ahí la convención que se utilice. Pero al final del día la evidencia interesante es que los polos opuestos atraen. Al final norte y sur es un nombre, no importa. Lo que importa es que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Se han hecho muchos experimentos para buscar un monopolo magnético. O sea, un elemento, una partícula que solamente tenga o bien un polo positivo, perdón, un polo norte o un polo sur. Pero nunca se ha encontrado. Nunca se ha encontrado. El monopolo magnético no existe. Y de hecho, una de las ecuaciones de Maxwell lo prohíbe. No se ha encontrado, se han hecho experimentos para intentar rebatir esto, pero no se puede hasta el momento. Hablamos del experimento de Oersted. Él se dio cuenta que el flujo de una corriente eléctrica tiene una influencia sobre una brújula. Todavía no hablaban del concepto de campo, todavía no podemos decir eso, pero él lo que se dio cuenta es que cuando había un cambio en la corriente eléctrica, cuando pasaba desde 0 hasta 1 o hasta ahí, la brújula se deflectaba. Entonces ahí él empezó a relacionar los fenómenos de electricidad, de corriente eléctrica, con el magnetismo. Fue después que Michael Faraday hizo más experimentos, como les comentaba en la última clase, diseñó un motor eléctrico, un generador eléctrico, empezó a introducir el concepto de campos y empezó a unificar los fenómenos eléctricos con los fenómenos magnéticos. Un gran científico, interesante. Ya, y entonces, una vez que ya está bien sentado el concepto de campo, que ya está introducido, ya está más, sabemos que es relacionado el campo eléctrico con el campo magnético, que hay algo que los relaciona, podemos hacer algunas observaciones experimentales. Pensemos que tenemos una región donde existe este campo magnético. ¿Ustedes se acuerdan cómo definimos un campo? El campo eléctrico se definió a partir de un campo, o sea, de un conjunto infinito de vectores, y estos vectores eran vectores fuerza, la fuerza de Coulomb, pero cuando la fuerza de Coulomb era aplicada sobre una carga de prueba muy pequeña, en el límite cuando esa carga va a cero, nosotros definíamos un vector el vector E, ¿se acuerdan?
Y este vector E le llamamos campo. Cuando yo describo un número infinito de esos vectores para cualquier punto del espacio, lo que estoy describiendo es un campo, es el campo eléctrico. Bueno, vamos a hablar de lo mismo, pero para el campo magnético. Un conjunto infinito de vectores en todo el espacio que describen la interacción magnética. Ese va a ser el campo magnético. Supongamos que yo tengo un campo magnético, como esas líneas azules, están viendo acá, eh, que son constantes, apuntan en la misma dirección, son líneas paralelas, tienen la misma intensidad. Y en esa región del espacio donde existe este campo magnético, introduzco una partícula. Bueno, si esa partícula está en reposo, no hay ninguna fuerza, al menos magnética, actuando sobre esta partícula. Eso es una observación experimental. La gente hizo eso, puso un campo magnético constante y una partícula en reposo. Después de ver que cuando está en reposo no existe la fuerza, empezaron a ponerle una velocidad, una componente de movimiento. Y la observación que ocurrió a partir de esto es que la fuerza magnética es proporcional a la carga de la partícula que estoy utilizando, sea más o sea menos, la cantidad de carga, y también a la rapidez de la partícula, o sea, la velocidad. Entre más rápido vaya una partícula, más se siente los efectos del campo magnético. Entre más carga tenga una partícula, también más crece la fuerza eléctrica. Esa fue la primera observación. La segunda observación es que esta fuerza se presenta de manera perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad. Eso quiere decir que cuando el campo magnético B y la velocidad V son paralelos, o sea, si por ejemplo el campo va hacia acá, y la velocidad también fuera para acá, entonces la fuerza magnética es cero. En ese caso, en el caso de que son paralelos. En el caso de que sean perpendiculares, como acá, fíjense fíjense que el campo va hacia acá, la velocidad va hacia acá, son perpendiculares. Existe un vector perpendicular a esos dos vectores. De hecho, la velocidad y el campo magnético forman un plano. Dos vectores describen un plano. Bueno, existe un vector normal a ese plano y ese vector normal corresponde a la dirección de la fuerza magnética. Entonces, si la fuerza magnética apunta hacia arriba, el campo magnético apunta hacia la derecha, bueno, dependiendo de aquí eh, del signo de la carga, pero la fuerza puede apuntar o bien hacia nosotros o hacia adentro del computador. Fíjense, si es negativa la carga, apunta hacia mí. Si es positiva la carga, apunta hacia adentro del computador. Dado que yo tengo un campo hacia acá y una velocidad hacia arriba. Entonces eso me lleva a una regla. Puedo utilizar mi mano derecha para describir cuál va a ser la dirección de la fuerza resultante entre un campo magnético dado y una velocidad dado que tengo una partícula cargada. Y esta se llama la regla de la mano derecha. Y aquí está. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es con su dedo índice, aquí, apuntar hacia la dirección de B de la velocidad, con el dedo medio apuntar hacia la dirección del campo magnético, fíjense cómo estoy diciendo acá, y esa configuración de dedo índice y dedo medio hacia velocidad y campo magnético les da la dirección de la fuerza en el pulgar.
Esta es una convención para cargas positivas. Si es negativa, obviamente va para el otro lado, el resultante de la fuerza. Vamos a ver qué pasó acá en este caso. Miren, todo esto. Ya, ok. Vamos a ver lo que pasa aquí. Vamos a centrarnos primero en esta partícula, en la partícula positiva. Vamos a usar regla de mano derecha, velocidad hacia arriba, índice. Y luego campo magnético hacia la derecha, hacia allá. Por lo tanto, la fuerza apunta hacia adentro del computador, en mi mano derecha. Vamos a hacer ahora para la de abajo, para este. Velocidad hacia arriba. Campo magnético hacia la derecha. El resultante de la fuerza, si fuera una partícula positiva, sería hacia adentro, pero no, es negativa. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es ya no usar mi mano derecha, sino usar mi mano izquierda, si es negativa. Velocidad, índice, medio campo, fuerza en el pulgar. Fíjense que apunta ahora hacia mí. Mano derecha para cargas positivas, mano izquierda para cargas negativas. Y ahí entonces dijimos, la fuerza magnética es proporcional a la carga, a la velocidad y al campo magnético. Y apunta de manera perpendicular tanto a B, que es velocidad, como a B, campo magnético. Es una fuerza normal al plano que existe entre la velocidad y el campo magnético. Y esto se describe por un producto cruz, que es este de acá. Fuerza magnética es carga y el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Recuerden que el producto cruz justamente describe un vector normal al plano entre los dos componentes del producto. Entonces, justamente lo que queremos. Bueno, las unidades son los teslas, que hablamos la clase pasada. Algunas magnitudes que hablamos la clase pasada, hicimos ahí una comparación. Vamos a hacer aquí una convención de diagramas, cómo vamos a describir nuestro campo cuando hagamos dibujitos. Vamos a pensar que es como una flecha, como una flecha. Las flechas, imaginen que mi lápiz aquí es una flecha. La punta de la flecha es muy puntiaguda, entonces va a estar representada con un puntito, como este de aquí. Y la colita de mi flecha, la parte trasera, recuerdan que se le ponían unas plumas, entonces va a tener una X, como en este caso. Entonces, para la parte de arriba, esta de aquí, ustedes tienen una flecha que apunta así. Fíjense cómo lo estoy viendo. Apunta hacia mí, hacia afuera del, del, del computador. Se ve la puntita, ¿no? Entonces viene hacia mí. En cambio, para la parte B, va hacia adentro. Fíjense que lo que vemos aquí desde nosotros, lo que aparte que yo veo más cercana, es la parte trasera. Entonces va hacia adentro. Estos diagramas van a servir para que representemos el campo magnético. Entonces, a ver, vamos a hacer una preguntita. Una pregunta. ¿Qué pasaría si yo tengo un campo magnético como el que está representado en la parte A y una velocidad hacia acá y una partícula positiva? Positiva, esta es la velocidad. ¿Hacia dónde apunta la fuerza eléctrica? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver hacia dónde apunta el campo magnético. El campo magnético apunta hacia mí. Velocidad apunta para allá. Entonces, una vez más. Velocidad, índice, va hacia allá. Fíjense.
Campo, tengo que darme así la vuelta, ahí está. Fuerza, hacia abajo, para una partícula positiva. Y en cambio, en la parte B, ahora yo tengo el campo hacia allá, está apuntando hacia allá. Entonces vamos a cerrar la mano derecha. Velocidad, pensando también que va hacia el mismo lugar, una partícula positiva. Velocidad, campo, fuerza, va hacia arriba. Ya, entonces, revisen sus notas. Cuando empezó el curso, hablamos acerca del campo, disculpen, del producto cruz. Hicimos muchos ejercicios de producto cruz, o bueno, no muchos, pero hicimos al menos algunos. Pero es algo que ustedes ya deberían saber, ya deberían dominar. Así que repasen sus notas, porque en este certamen vamos a hacer varios ejercicios con producto cruz. Repasen cómo se hace el producto cruz, busquen ahí en algún libro o vean sus notas, yo les expliqué cómo se hacía a principio de año, eh, porque lo vamos a ocupar. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos a hacerlo rapidito, no lo dejamos de tarea. Dice, un electrón en un cinescopio, que un cinescopio es este elemento de acá que antes estaba en las televisiones. No sé si ustedes alcanzaron a utilizar una televisión de este tipo, de CTR, Cathodic Ray Tubes, CRT, en realidad, en español es mm, Cathodic Tube Ray, no sé, pero es uno de estos de televisores que eran muy grandotes o monitores, ¿se acuerdan de los computadores? Y lo que hacían es que tenían acá una fuente que estaba emitiendo electrones. Esos electrones viajaban hacia acá, como pueden ver aquí con la velocidad v, viajaban hacia acá, hacia afuera, hacia la pantalla, y chocaban con una pantalla que tenía fósforo. Cuando un electrón choca con una pantalla con fósforo, el fósforo se ilumina, presenta un fenómeno que se llama fotoluminiscencia. Entonces, se ilumina, no, disculpen, electroluminiscencia. Se ilumina y nosotros veíamos ahí una imagen. Entonces, aquí lo que hacía el computador es que constantemente estaba mandando electrones, uno aquí, luego acá, luego acá, 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 acá. Se regresaba, tac, 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 tac. Hacía una línea, hacía varias líneas de luz, y cada una de esas líneas de luz era marcada por un píxel, y el píxel podía tener un color, o rojo, o verde, o azul. Entonces la iluminación de esa combinación de píxeles hace que viéramos colores y que podamos ver la televisión. Bueno, el tema es que yo tengo una fuente acá que está fija y yo quiero enviar un electrón para cualquier punto de la pantalla, para hacer líneas que se vayan moviendo. Entonces esto implica que yo necesito deflectar un fotón. Un electrón es uno. Necesito deflectar un electrón. Entonces, ¿podemos calcular cuál es la deflectación? Sí, sí podemos. Dice, un electrón en un cinescopio se mueve hacia el frente con una rapidez de esa velocidad a lo largo del eje X. Rodeando el cuello del tubo, hay unas bobinas de alambre que generan un campo magnético cuya magnitud es tanto, en un ángulo de 60 grados con el eje X. Calcula FB. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que fuerza magnética es Q por la velocidad cruz B, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos. Oiga, pero no me están dando aquí los vectores. No me están dando los vectores, pero están dando el ángulo que hay entre la velocidad, porque fíjense que la velocidad dice que se mueve a lo largo del eje X, y también el ángulo que se forma entre el campo magnético y el eje X. Por lo tanto, hay un ángulo
de 60 grados también entre velocidad y campo magnético. Uno puede calcular la magnitud de FB como el producto de la magnitud, perdón, el producto de la carga por la magnitud de B por la magnitud de campo magnético por el seno del ángulo entre ellos. Con eso voy a calcular la magnitud de esa fuerza. Ya. ¿Puedo hacerlo de otra forma? Perdón, me falta calcular el vector. Dice, hay que expresarlo como vector. Lo que yo estoy calculando aquí es solamente la magnitud. Me falta calcular la dirección. ¿Cómo calculo la dirección de F cruz B? Pues hay que hacer la regla de la mano derecha, ¿no? Hay que escribir B como un vector, que sería 8 por 10 a la 6 metros entre segundo, en la dirección, fíjense, va en X, entonces en la dirección Y. Y campo magnético, ¿cómo se expresaría? ¿Se acuerdan? Sería 0.025 Tesla por el coseno de 60 grados en la dirección Y más 0.025 teslas por el seno de 60 grados en la dirección J. Bueno, una vez que ya tengo esto, puedo calcular el producto cruz. Y de hecho puedo calcular FB ya directamente con el producto cruz. FB sería la carga menos E, la carga, por B. Bueno, puedo ponerlo ya directamente. Puedo ponerlo como 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo por 0.120, no, 0.025 Tesla por el producto cruz de, fíjense, I ya le había sacado su magnitud, entonces no me queda de I cruz coseno de 60 J, no, perdón, coseno de 60 I más seno de 60 J. Ya. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. Yo tengo I aquí y cruz una suma. Revisen sus notas. Hace tiempo estudiamos las propiedades del producto cruz, vimos que era distributivo. Producto cruz de sumas es suma de productos cruz. Entonces, I cruz I, ¿cuánto vale I cruz I? ¿Qué dijimos que es el producto cruz? Es el vector que es perpendicular a ambos. ¿Existe un vector perpendicular a I y a I? ¿Un único vector? No existe. Este es cero. Este I cruz I es cero.
No es que coseno de 60 sea cero, es que I cruz I sea cero. Entonces nada más me queda I cruz seno 60J. I cruz J es K, porque es el vector perpendicular. I cruz J, cruz J es K. Entonces fíjense lo que nos quedó. Nos quedó la carga, la velocidad, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo magnético y seno del ángulo entre ellos, por J. Ah, chis, pues eso ya lo habíamos calculado, pues era esto. Entonces dio lo mismo. Entonces lo que podíamos hacer desde un principio era fuerza magnética es Q, magnitud de B, seno del ángulo entre ellos, pero en la dirección K. Y ya está. ¿Cómo me gustaría que lo hicieran? Ojalá que lo hagan siempre de esta forma. Porque acá funcionó solamente porque ya me habían dado el ángulo entre ellos. Eso es un caso particular. Si no les dan el ángulo, no va a funcionar. Tienen que hacerlo con el producto cruz. Ya, vamos rapidito entonces porque nos falta mucho. Ustedes saben, tenemos certamen el eh, próximo viernes. Tengo nada más 3 clases. O sea, esta y 2 clases más para pasar magnetismo. Así que vamos rápido. Esto significa que ustedes tienen que hacer más ejercicios, ¿eh? Fíjense, subí en Moodle estas diapositivas y puse algunas tareas. Voy a adelantar aquí lo que vamos a ver hoy, espérenme. Ahí están. Son varias tareas. Están en inglés, pero ya existe miles de traductores. Con Google Translate pueden tomar una foto ahí y se lo traduce. Ahí está. Entonces, un protón se mueve con una velocidad de tanto, en una región cayendo en un campo magnético de tanto. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética? ¿Qué tienen que hacer? Lo que acabo de hacer ahorita. Producto cruz. La carga. ¿Cuánto es la carga de un protón? A ver, respóndanme por el chat. ¿Cuánto es la carga de un protón? ¿Cuál es la carga del protón? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Pues E, positivo, más E. La carga del electrón es menos E y la carga del protón es más E. Ya tienen la carga, tienen la velocidad, tienen el campo magnético. Aquí es lo mismo. Dice, un electrón tiene una velocidad de tanto en la dirección positiva X y una aceleración de tanto en la dirección positiva Z. Dice, en un campo eléctrico y magnético, dice, si el campo eléctrico tiene una magnitud de tanto, ¿puedes determinar la dirección del campo magnético? ¿O no, no puedes hacerlo? Bueno, ahorita vamos a ver la unión de campo magnético y campo eléctrico. Ya, pues son más tareas, ahí las tienen que ir viendo, vamos a irlas leyendo. Pero por lo pronto, ya sabemos cómo se comporta las partículas cargadas en presencia de una fuerza, de un campo magnético, es esta forma, un producto cruz, y vamos a meditar qué es eso del producto cruz. Yo digo, tengo una velocidad y el resultante de la fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad. Entonces, si mi partícula se está moviendo hacia allá, la fuerza resultante, bueno, va a depender de la dirección del campo magnético, pero al final siempre va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué fenómeno conocen ustedes donde ocurra algo similar? Que tú tienes una velocidad, pero hay una fuerza que apunta de manera perpendicular. Bueno, si ustedes se acuerdan, eso ocurre en un movimiento circular. En un movimiento circular hay una fuerza centrípeta
que apunta hacia el centro de un círculo, que permite que la partícula gire. Bueno, las partículas cargadas en presencia de un campo magnético tienden a describir curvas y pueden describir una trayectoria circular. Entonces, vamos a recordar aquí mecánica, el curso de mecánica de ustedes. Vamos a calcular cuál es la sumatoria de fuerzas sobre una partícula cargada en un campo magnético. Sabemos que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y el campo magnético. Entonces, como les decía acá, puede describir un movimiento circular. Yo tengo esta partícula de acá, esta partícula cargada, positiva, se está moviendo hacia arriba. El campo magnético, ¿hacia dónde va? Fíjense, miren los dibujitos. A ver, respóndame aquí por el chat. ¿Hacia dónde apunta el campo magnético? Hacia adentro. Apunta hacia adentro. Entonces tengo la velocidad hacia allá, campo magnético hacia adentro, la fuerza apunta hacia el centro de ese círculo. Y va rotando siempre. Entonces la suma de fuerzas es masa por la aceleración, es igual a la fuerza magnética, pero dado que estoy en un movimiento circular, esa aceleración es una aceleración centrípeta, y entonces es masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Y por otro lado es la fuerza magnética, y la fuerza magnética sería carga por velocidad por campo magnético. Entonces con eso puedo encontrar cuál es el radio de mi curva, nomás despejando. Y puedo calcular cuál es la frecuencia del movimiento. La frecuencia angular es B entre R, y entonces despejando de acá, puedo calcularla muy fácil como Q, campo magnético, entre masa. Seguramente ustedes han escuchado de un experimento muy interesante que existe en Suiza. Es el acelerador de partículas, el LHC, Large Hadron Collider. Este acelerador acelera partículas cargadas positivamente, de hecho creo que son protones, y las hace colisionar. Entonces, es un anillo muy grande, muy gigantesco, creo que tiene 27 kilómetros de radio o de diámetro, no me acuerdo, donde las partículas están siendo aceleradas, ahí les ponen energía para que den vuelta, 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 y un grupo de partículas está girando en una dirección y otro grupo está en la dirección contraria. Entonces las juntan en un cierto lugar, ¡pum!, y colisionan. Cuando colisionan, la colisión es de tanta energía que las partículas se desintegran en subpartículas fundamentales, perdón, subpartículas atómicas, que son quarks y algunas partículas virtuales, y dependiendo del nivel de energía que sea esta colisión, se pueden crear algunas partículas. Si le dan suficiente energía, por ejemplo, podrían crear un bosón de Higgs que tiene cierta energía. ¿Se acuerdan esta ecuación que es como bien famosa de Einstein? Que dice energía es igual a masa por la velocidad de luz al cuadrado. Entonces, si yo quiero crear una partícula que tiene una masa, eh, por ejemplo, del bosón de Higgs, lo que yo debería hacer es hacer una colisión que tenga la energía correspondiente a la masa del bosón de Higgs por la velocidad de luz al cuadrado. Entonces los científicos pueden calcular esta energía que corresponde a esta masa y se la ponen a estos protones, los ponen a colisionar, y si ven ahí un cambio en unos detectores muy especiales que se llaman calorímetros, pueden decir, ah, ese es un evento que generó un bosón de Higgs, y así descubren el bosón de Higgs. Así lo hicieron. Y lo hicieron con un acelerador parecido a este. Obviamente es más complicado, pero es la idea básica. Son partículas cargadas en presencia de un campo magnético. Para este campo magnético tuvieron que generar unos circuitos superconductores gigantescos, crear un campo magnético muy grande,
y lograr acelerar estas partículas. Muy interesante ese experimento. Este tipo de acelerador se llama ciclotrones. Son ciclotrones. Ya, entonces fíjense, si yo tengo un campo magnético de esta forma, así que apunta hacia adentro, tengo una partícula que se mueve en círculos en este plano, pero si yo además agrego una componente hacia adentro, de componente de velocidad hacia adentro, el movimiento que describe esa partícula es una hélice. Cuando velocidad y campo magnético son paralelos, el movimiento que describe una partícula es una hélice. Ujú. Se mueve de esa forma, pero debe tener una componente también en la otra dirección para que exista una fuerza. Entonces, eh, bueno, ustedes saben que la Tierra tiene aquí sus polos. El polo norte, no, norte geográfico es el polo sur magnético y el sur geográfico es el norte magnético. Y alrededor de la Tierra, debido a estos campos magnéticos intensos de la Tierra, existe un campo magnético que tiene esta forma, tiene una forma de radiación dipolar. ¿Se acuerdan que en algún punto nosotros calculamos el campo magnético, el campo eléctrico de un dipolo? Bueno, es muy parecida a la forma de los dipolos eléctricos a los dipolos magnéticos. Y este campo magnético de la Tierra atrapa partículas cargadas que existen en el espacio. Seguramente ustedes han escuchado el término viento solar. En los noticieros siempre son bien alarmistas y dicen una tormenta solar que va a emitir el sol, va a dañar los componentes eléctricos de la Tierra y no sé qué. Y bla, 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 bla. ¿Qué es eso del viento solar? ¿Se han preguntado? Bueno, viento solar son partículas que emite el sol que tienen una carga eléctrica. En general, estas partículas son núcleos de helio que tienen una carga de 2e. Son núcleos del átomo de helio, pero también emite protones y también electrones. Creo que incluso antiprotones también puede emitir. Hay unos partículas fundamentales que son de la familia de los leptones, que se llaman tau. Pero disculpen, se llaman muones tau. eh, y estos tienen también la carga del electrón. Entonces, todas esas partículas las emite el Sol y cuando llegan a la Tierra, cuando se acercan a la Tierra, son atrapadas por la magnetosfera de la Tierra. Estas partículas, como son cargadas, están en movimiento y el campo magnético de la Tierra es potente, estas partículas se quedan atrapadas aquí, dando vueltas en los cinturones de Van Allen. Entonces, aquí alrededor de la Tierra hay unos cinturones, se le llaman, que están llenos de partículas cargadas. Y el movimiento de estos partículas cargadas en un campo magnético es un movimiento periódico. Una partícula cargada empieza a dar vueltas y cuando hay una región del campo magnético que es menor, él siente un cambio de polaridad y se regresa. Llega acá otra vez donde es menor y vuelve a darle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Hay una aceleración y esas partículas se quedan atrapadas acá. Y esa aceleración también produce radiación electromagnética y es lo que conocemos como auroras, las auroras boreales, que se producen en el norte y en el sur. Son partículas cargadas que se mueven y emiten radiación electromagnética. Entonces, el campo magnético de la Tierra protege a la Tierra, protege a todos los dispositivos eléctricos que tenemos acá. Ya. Entonces, vamos a pensar
en las partículas cargadas. Una partícula cargada, por lo que acabamos de hablar hace un momento, es susceptible a cambios de movimiento cuando existe un campo magnético que la perturba. Los campos magnéticos influyen en el movimiento de partículas cargadas. Pero según lo que estudiamos en el certamen pasado, también los campos eléctricos influyen en el movimiento de las partículas cargadas. Entonces, puedo escribir una fuerza que describe, o una ecuación, disculpen, que describe el movimiento de una partícula cargada. Pues sí, pues sí, ya sé que la carga eléctrica, las partículas cargadas son influenciadas por campos eléctricos y por campos magnéticos. La fuerza resultante debido a la interacción eléctrica de una partícula cargada es carga por campo eléctrico más carga por velocidad cruz campo magnético. O sea, hay una componente de ambas cosas. Esta fuerza se llama la fuerza de Lorentz. Es una fuerza que actúa sobre partículas cargadas, dado que existe un campo eléctrico y un campo magnético. Ya, seguramente a ustedes les gusta el rock and roll, y me gusta también. Hay una banda que me gusta mucho que se llama Los Strokes, y un disco de ellos se llama This Is It, o Is This It, no me acuerdo. Tiene esta portada, y es una portada bien interesante, porque lo que estamos viendo acá son trayectorias de partículas cargadas en un campo magnético y eléctrico. Cada traza de movimiento, fíjense, aquí tenemos un círculo, aquí tenemos una partícula que seguramente venía con una cierta velocidad, aquí, luego se descompuso en otras partículas, venía esta partícula, se rompió y empezó a describir ciertas trayectorias, ciertas trazas. Bueno, bien, calculando estos movimientos, uno puede saber qué tipo de partícula era, qué carga tenía, qué masa tenía. Es bien interesante. Y este es el movimiento de esas partículas. Así que la próxima vez que escuchen a los Strokes y vean esta portada, se acuerdan de mí. Dicen, son listos los Strokes, pusieron algo interesante. No es puro rayadero, en realidad son partículas cargadas moviéndose. Ya, entonces fíjense, si yo tengo una fuerza que depende del campo eléctrico y del campo magnético, puedo utilizarla para seleccionar algunas velocidades, como lo hacen aquí en este dibujo. En ese experimento, fíjense lo que hacen. Tienen una fuente, acá, una fuente que emite partículas cargadas. Esas partículas cargadas se van a mover en una región donde existe un campo eléctrico, está dado por estas dos placas, una placa positiva y negativa, hace un campo constante, y un campo magnético que va hacia adentro del computador. Entonces, esa partícula va a experimentar una fuerza de Lorentz. Primero una fuerza eléctrica que la va a empujar hacia abajo. Esta partícula va a empezar una fuerza hacia abajo, pero también va a experimentar una fuerza magnética que va hacia arriba, porque vamos a hacer otra vez ley de mano, regla de la mano derecha. Velocidad hacia allá, hacia la derecha, campo hacia adentro del computador, fuerza resultante hacia arriba. Entonces, fíjense que esta partícula va a experimentar una fuerza hacia abajo, que es eléctrica, y hacia arriba, que es magnética. Entonces, si yo puedo controlar el campo eléctrico y el campo magnético, puedo seleccionar las partículas que tengan una cierta velocidad. ¿Cómo lo hago? Solamente las partículas que vayan en línea recta, o sea, las partículas cuya fuerza eléctrica y cuya fuerza magnética sean igual, las partículas que no experimentan ninguna deflexión, van a ser aquellas que cumplan esta ecuación, donde la parte eléctrica y la parte magnética sean iguales. Miren, la fuerza resultante tendría que ser cero, y para que sea cero, estas deben de ser iguales, pero con signo opuesto, o sea que debe de cumplirse esto. En las magnitudes, sea Q por E igual a Q por B por B. Entonces puedo despejar la velocidad.
Solamente las partículas que atravesaron con una cierta velocidad son las que llegan a este punto y esta velocidad es igual a campo eléctrico entre campo magnético, dado esta ecuación. Entonces puedo seleccionar las velocidades. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, por ejemplo, para experimentos de eh, radioactividad, donde ustedes tienen una fuente de átomos, esos átomos se están rompiendo, se están fisionando, y los productos de esa fisión son partículas, son los núcleos de los átomos. Estos núcleos tienen una cierta carga y a mí me gustaría saber con qué energía salen. ¿Se acuerdan que si yo sé energía y sé masa, disculpen, si sé velocidad y sé masa, sé energía? Acuérdense que para mecánica clásica, la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo conozco la masa y conozco la velocidad, puedo calcular la energía. A mí me interesa saber la energía. Esto está muy relacionado con esta película Oppenheimer, ¿eh? Así que vayan a verla. Yo no la he visto, pero la voy a ir a verlo. Eso me sirve para determinar la velocidad. Bueno, pero si quiero saber la masa, ¿qué puedo hacer? Pues fácil. Agrégale una parte a este experimento. Es esto. La misma idea. Un campo magnético, un campo eléctrico, pero ahora hago más grande la región de interacción con el campo magnético. Agrego esta parte. Hago el orificio para seleccionar las velocidades. Quito el campo magnético, el campo eléctrico. Fíjense que en esta región ya no hay campo eléctrico, ya solamente hay campo magnético. Y entonces se va a deflectar acá las partículas. ¿Por qué? Porque una partícula cargada con una cierta velocidad en un campo magnético describe un movimiento circular. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues ya lo vimos aquí, miren. Está. El radio de curvatura va a ser la masa, que es lo que quiero saber, la velocidad, y ya la seleccioné por cuando estaba en plena presencia del campo eléctrico y el campo magnético, y la carga y el campo magnético, que son cosas que ya sé. Entonces, fíjense, la partícula entra por acá, se selecciona la velocidad, dado que yo ya sé campo eléctrico y campo magnético, entra por aquí ya no hay campo eléctrico, solamente se deflecta. Entonces, piensen que vienen acá varias partículas con diferente masa, pero con la misma velocidad. Si tienen diferente masa, entonces el radio de curvatura va a ser diferente. Fíjense que es dependiente de la masa aquí. Y entonces van a llegar a lugares diferentes. Partículas con masa 1 van a llegar acá, con masa 2 van a llegar acá, con masa 3 van a llegar acá. Y lo que yo vería sería esto. Sería una región donde llegaron unas partículas, otra región donde dejaron otras, otra donde viajaron otras. Y con eso puedo calcular la masa. Este experimento se llama un espectrómetro de masas. Y es básicamente lo que estamos viendo acá. Fíjense, aquí venían partículas que se rompieron y describen ciertas trayectorias. Aquí hay otras trayectorias. Calculando esas trayectorias, yo puedo saber la masa y la velocidad que tengo. Entonces, es muy útil eh, esta fuerza de Lorentz, la fuerza total de que experimenta una partícula cargada en términos del campo electromagnético. Entonces, vamos a ver las tareas. Ya, tarea 1, ya la vimos, era con la primera ecuación que tuvimos. Acá, con el producto cruz. Segundo, dice un electrón tiene una velocidad de 1.2 por 10 a la 4 y una aceleración de tanto, en esa dirección, la dirección Z, en un campo eléctrico y campo magnético uniforme. Si el campo magnético tiene una magnitud de tanto, dice, puedes determinar el campo magnético en esa región. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues dice, ya tienes una velocidad, tienes un campo eléctrico y te doy la aceleración. Te doy después el campo eléctrico, determina el campo magnético. Te doy el campo eléctrico, determina el campo magnético. Bueno, si le estoy dando la aceleración y le estoy diciendo que es un electrón,
pues ya saben cuánto es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Masa por aceleración. Pueden calcular la fuerza. Y la fuerza es la fuerza de Lorentz. Saben la carga, saben el campo eléctrico, saben la velocidad, pero no saben el campo magnético. ¿Lo pueden determinar? Mm, posiblemente sí, pero tienen que hacer los cálculos. Ahora, el truco de esta tarea son las posiciones. Dice, empieza en la dirección positiva, tiene una velocidad en el eje positivo X y una aceleración en la dirección Z. Eso quiere decir que la fuerza está en Z. Entonces, si el electrón se está moviendo en X y la fuerza está resultante en Z, ¿hacia dónde va el campo magnético? Pues en Y. Ya. Tarea 3 dice, un protón se mueve a esa velocidad a través de un campo magnético y de tanto y experiencia una fuerza magnética de tanto. Dice, ¿cuál es el ángulo entre el protón y la velocidad? Ya está fácil. Aquí dice, determina la dirección inicial y la deflexión de las partículas cargadas mientras entran en los campos magnéticos como están en la figura siguiente. Ya, entonces ahí tienen que ser regla de la mano derecha. Y ahí me tienen que contar cómo les fue. Tarea 5. Dice, un protón se mueve una trayectoria perpendicular a un campo magnético constante y le toma un microsegundo en completar una vuelta, una revolución. Determina la magnitud del campo magnético. Fácil. Dice, un selector de velocidades consiste en un campo eléctrico y un campo magnético descrito por la ecuación tanto y tanto. Con la magnitud del campo magnético es esto. Y dice, encuentra el valor del campo eléctrico tal que un electrón de 750 electrón volts, ahorita les explico qué es eso, se mueve a través del eje positivo X y no es deflectado. Un electrón de 750 electrón volts quiere decir un electrón que tiene una energía de 750 electrón volts. Tienen que buscar ahí cuál es la equivalencia. O sea, no se los puedo decir yo acá. A ver. Eh, un electrón volt es, es igual a la energía que tiene un electrón cuando se le aplica una diferencia potencial de un volt. Pues se llama electrón volt. Entonces, la carga del electrón, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs por un volt. Volt. Y eso obviamente es 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Que joules es energía. Entonces, un electrón que tiene 750 electrón volts, pues tiene la energía esta de acá. Con eso dicen energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Saben cuál es la masa del electrón? Entonces pueden calcular la velocidad. Y ya, qué bueno. Tarea 7 dice, em,
un ion cargado moviéndose con una velocidad de tanto deja una huella circular de radio tanto. Dice un circular track porque está en este esquema de como la evidencia de los strokes, perdón, disco de los strokes, deja un track, quiere decir así, deja como un rastro, que es algo así, dejo este tipo de evidencia, de rastro. Un ion positivo se mueve tanto y deja un track de radio tanto, a lo largo de la dirección perpendicular a un campo magnético de tanto en una cámara de burbujas, que es precisamente ese experimento de los strokes. Dice, calcula la masa de este ion y a partir de su valor identifícalo. Entonces, fíjense, les van a dar una masa, van a calcular ustedes una masa, lo pueden hacer en unidades de masa atómica, la unidad de masa atómica se llaman UMAS, entonces es una equivalencia. Me parece que es la masa del protón, pero búsquenlo ahí en Wikipedia, se llama UMA, a ver, unidad de masa atómica. Eh, es de carbono 12, perdón. Una UMA, una UMA, una unidad de masa atómica, corresponde a 1,660 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, ustedes saben la velocidad, saben el radio, saben el campo magnético. Con eso pueden calcular una masa. Escriban la masa en términos de estas UMAS y les va a dar un número casi entero. Si les da un número casi entero, pueden saber cuál es el número atómico del elemento. Y ahí me dicen cuál era. Ya, estos son de la siguiente parte, la tarea 8. Bueno, aquí al final les dejé ustedes saben que yo les pongo ahí un formulario. Y entonces vamos a ver la siguiente parte. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Qué es lo que vimos hoy? Movimiento de partículas en presencia de un campo magnético. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar al siguiente tema. ¿No? Bueno, si todo está bien, entonces también vamos al siguiente tema. Ya vamos a empezar con algo un poquito más complejo. ¿Se acuerdan ustedes cuando definimos corriente eléctrica? Cuando definimos corriente eléctrica dijimos, la corriente corresponde a partículas cargadas que presentan un movimiento y se mueven a través de un conductor. Son partículas en movimiento, cargadas. Entonces ahí hay una pregunta. Si la corriente eléctrica es un conjunto de cargas en movimiento, ¿qué pasa si yo aplico un campo magnético a un alambre? A partir de lo que acabamos de estudiar hace rato, ya sabemos que una carga en movimiento, en presencia de un campo magnético, siente una fuerza magnética. Entonces, si la corriente es un conjunto de cargas en movimiento, si le aplicamos un campo magnético, estas cargas también van a sentir una fuerza magnética. Entonces, si esa corriente fluye a través de un alambre, el alambre como un todo va a sentir una deflexión debido al campo magnético. Es lo que muestran estas figuras. Yo tengo un alambre
Tengo un alambre aquí que pongo en presencia de un campo magnético. Es un campo, miren acá se ve un corte transversal. Es un campo que está apuntando hacia adentro del computador. Y tengo un alambre que no lleva ninguna corriente eléctrica. Entonces, cuando no está en presencia de corriente eléctrica, cuando no hay cargas en movimiento, las cargas están en reposo, fuerza es cero. Fíjense que no hay deflexión. Pero si empieza a fluir una corriente eléctrica hacia allá, hacia arriba, el sistema siente una deflexión. ¿Por qué? Regla de la mano derecha. Velocidad, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿cierto? Dice así, sí. Campo magnético, hacia adentro. ¿Hacia dónde va la deflexión? La fuerza, hacia la izquierda. Fíjense que el alambre se curva hacia la izquierda. Cuando la corriente eléctrica viene hacia abajo, como en la figura D, ¿hacia dónde va la velocidad? Hacia abajo. Campo magnético hacia adentro. Bien. Entonces, fuerza eléctrica hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, fíjense que se deflecta el campo magnético. Ya, ¿y cómo puedo describir este movimiento? Ah, pues veamos. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que fuerza magnética es carga por velocidad cruz V. Olvídense de esta parte por lo pronto. Fuerza magnética es carga por velocidad por campo magnético. Pero ahora ya no tengo una sola partícula cargada. Tengo un número de partículas cargadas por unidad de volumen dentro del alambre. Que son estas de acá. Acuérdense, N son las cargas por unidad de volumen en el alambre, en el conductor. A es el área. Bueno, de hecho, conviene más ponerlo como A por L. Obviamente es el área y la longitud del alambre. Es el volumen del conductor. Entonces, N por A por L me dice cuántas portadores de carga, cuántas partículas hay dentro del alambre. Cada una de esas partículas presumiblemente tiene una carga Q. Entonces, cada una de ellas siente una fuerza y por lo tanto la fuerza total sobre el alambre es Q, la carga individual de cada partícula, por la velocidad de arrastre que tienen, por el campo magnético, por el número de partículas que hay. Y quizás se van a acordar, ah, pero eso ya lo habíamos descrito. Ya habíamos dicho que N por A por L por B por Q es la corriente eléctrica. Bueno, aquí me faltó, este debería ser vector, este debería estar en negritas. Pero aquí yo puedo describir un vector que tiene dirección L. L vamos a dar sin convertirlo en un vector. Va a tener una dirección apuntado bien hacia arriba o hacia abajo. Que nos va a dar la siguiente expresión. Fuerza magnética sobre un alambre es la corriente eléctrica por L cruz B. Por L cruz B. Esta es la fuerza magnética que siente un alambre que carga una corriente I y tiene una longitud L cuando está en presencia de un campo magnético B. Ahora, esto es interesante porque, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar ley de Gauss? Lo primero que hicimos
Dijimos, a ver, vamos a calcular ahora un elemento diferencial de este campo o de esta fuerza. Vamos a hacer acá lo mismo. Yo tengo una fuerza, quiero calcular el elemento diferencial de esa fuerza, que quiere decir, yo voy a partir mi alambrito en pedacitos chiquititos y quiero saber cuál es la fuerza que siente ese pedacito pequeñito de alambre que porta una corriente eléctrica. Entonces voy a hacer el diferencial de fuerza. Obviamente el diferencial no va a ser del campo magnético, el campo magnético es constante, de la corriente tampoco, pero sí del pedacito de alambre. Entonces yo voy a hacer un dl. Nada más que ya no lo voy a llamar L porque L es la longitud del alambre, lo vamos a llamar ds, donde S es un arco. Entonces, el diferencial de fuerza, fuerza magnética, es la corriente por un ds, el diferencial de arco, cruz B, es lo mismo que tenemos anteriormente, es un diferencial de línea. Entonces, ahora ya puedo describir un alambre que no es recto, pero puedo tomar un diferencial de área que es tan chiquitito que sí es recto, y entonces puedo hacer cálculos más fácil. El conjunto de infinito de ds me forma el L, que es la longitud del alambre. Y por lo tanto, si ya sé cuánto vale este, este diferencial de fuerza, puedo calcular la fuerza total. La fuerza total la calculo integrando esta expresión de arriba, desde A hasta B, y sería fuerza magnética igual a corriente por la integral de A hasta B de ds cruz B. Entonces, bueno, ya saben, vamos a hacer integrales de este tipo. Ya, vamos a parar aquí, ya estamos a la hora. Eh, Estoy contento que avanzamos harto. Nos queda poquito, vamos a ver ahí algunos ejemplos. Momento de torsión, ley de Biot-Savart. Después vemos ley de Ampère y estaríamos listos. Entonces, a ver. em, entonces, voy a terminar esta grabación para subirla a YouTube y ahí nos vemos el próximo lunes con todas las ganas. Clase presencial. Ya. ¿Alguna duda, un comentario?